Soy Daniel Esposola Velasco. Soy Sergio Enrique Pinto Hernández. Nosotros somos el equipo 8. Clasificación de las máquinas eléctricas. Máquina eléctrica. Por máquina eléctrica, en general, entendemos toda máquina o aparato capaz de transformar en energía eléctrica otra forma cualquiera de energía o a la inversa, así como también se incluye en esta definición a las máquinas que convierten la energía eléctrica en la misma forma de energía, pero bajo distinta naturaleza o de otras características más convenientes a su transporte o a su utilización. Clasificación. Las máquinas eléctricas se han clasificado en dos grandes grupos, estáticas, rotativas. Máquinas estáticas. Basan su funcionamiento en la inducción estática de la fuerza electromotriz. En este tipo de máquina, ninguno de sus elementos realiza movimiento o desplazamiento mecánico. La máquina estática, por excelencia basada en el electromagnetismo, es el transformador, que a su vez se puede clasificar según sistema de corriente, monofásicos, trifásicos, según el tipo de aplicación, elevadores, reductores, de impedancia, de medida, de aislamiento, de distribución, etc. Según su construcción, de columnas, autotransformador, toroidal, etc. Máquinas rotativas. Son aquellas que convierten la energía eléctrica en mecánica o viceversa. A las primeras se les denominan motores y a las segundas generadores. Si bien la clasificación de este tipo de máquinas puede hacerse en base a diferentes criterios, tipo de corriente, aplicaciones, etc., se ha optado por la basada en estos dos grupos, motores y generadores. Si bien la clasificación de las máquinas eléctricas rotativas a menudo se hace en función del tipo de corriente con el que trabajan, continua y alterna. En la actualidad existen algunas de ellas que son difíciles de clasificar en este sentido, como con los denominados motores paso a paso, o los motores brushless. Ambos tipos de máquinas son alimentados y controlados mediante accionamientos de tipo electrónico, los cuales se encargan de generar los pulsos y señales necesarios para excitar el circuito magnético del motor. Máquinas rotativas. Generadores. Los generadores se clasifican en generadores de corriente continua y estos en serie, shunt, compact, excitación independiente, o alternadores, trifásicos, monofásicos. Los motores en corriente alterna, que son síncronos, asíncronos, y los asíncronos en monofásicos y trifásicos. Los motores de corriente continua, que son serie, shunt, compact, excitación independiente. Los motores universal, paso a paso y brushless. Un conmutador. El conmutador es un anillo conductor partido a la mitad conectado en los extremos de la bobina, mitad para cada extremo y concéntrico con el eje de la bobina. Su función es que al girar pi radianes 180 grados, un extremo de la bobina hace contacto con el positivo de la fuente que proporciona la corriente, mientras que el otro hace contacto simultáneamente con el negativo de misma, cerrando el circuito. Cuando la bobina va de pi radianes a 2 pi radianes, es decir, la otra mitad de la vuelta, los contactos de las terminales son al revés. La terminal que hizo contacto con el positivo ahora lo hace con el negativo y viceversa para la otra terminal. Lo anterior ocasiona que la corriente eléctrica siempre fluya en una sola dirección, solo entrando por un extremo media vuelta y saliendo por el mismo la otra media vuelta, lo que conduce a que en los segmentos de la bobina que estén dentro del campo haya dos fuerzas que se inviertan cada media vuelta, conservando la dirección del par durante toda la vuelta. En el siguiente video se explica el principio básico del generador. Un generador eléctrico es un dispositivo que transforma la energía mecánica en energía eléctrica
Dado que la corriente eléctrica se produce por un movimiento de electrones, el generador eléctrico se sirve de un campo magnético para producir este movimiento. Al girar una bobina conductora entre los polos de un imán, se produce una variación en el flujo del campo magnético, generando una fuerza electromotriz capaz de originar corriente eléctrica alterna. Un generador como este recibe el nombre de un alternador. Al contrario del generador, el motor eléctrico transforma la energía eléctrica en mecánica al conectar la bobina a una corriente eléctrica continua. Se genera un campo magnético en ella que interacciona con el campo magnético del imán en herradura. Esta interacción provoca que la bobina gire sobre sí misma. Objetivo de la práctica 1. Construcción de la máquina de corriente continua. Identificar visualmente las partes básicas que componen una máquina rotatoria de corriente continua. De igual forma, definir la función que cumple cada una, además de la interacción que existe entre ellas. A continuación se puede observar cómo fue el desmontamiento del motor de estator de bobinas, con lo cual se pudieron analizar sus partes. Lo que se hizo, como se puede observar, fue retirar uno a uno los tornillos que mantienen fijo a la carcasa. Después se dio una pequeña revisión a los cables de alimentación del motor, que como se puede observar ya están un poco deteriorados por su uso, pero que en su momento debieron darle un buen funcionamiento. Una vez hecho esto, se empezaron a retirar las partes externas del motor y se analizó primero en donde estaban conectados los cables de alimentación. En esta sección se puede observar que están las escobillas, los puntos en donde se alimentaría al rotor y donde estaría conectada la flecha. Avanzando un poco más, se analiza la parte media más extensamente, en donde se puede ver que el cable de alimentación sigue alimentando a las bobinas que se encuentran aquí. Estas bobinas son las que crearán el efecto de campo magnético, con el objetivo de que el rotor siga girando y produciendo su movimiento. A un lado en la carcasa se puede ver que está la placa de especificaciones, donde se muestran datos como el amperaje y la diferencia de tensión que puede existir para el motor. Pasando al rotor, en sus componentes se puede ver que hay una serie de conmutadores que a su vez alimentan a pequeñas secciones de embobinados. Esto con el objetivo de que el movimiento del motor sea lo más suave posible y no se vea tan distorsionado. En la parte posterior se ve un pequeño ventilador con el objetivo de hacer que el movimiento no acalore al motor. Y finalmente, en la parte de atrás se ve cómo existe una pequeña sección que puede servir para conectar una flecha. La flecha puede servir para mandar el movimiento y torque a algún componente externo y pueda producir algún trabajo de esta manera. Bueno, este es el motor de corriente continua con imán permanente. Se pueden ver las dos tapas que guardan el rotor. Quitamos una de las tapas, la frontal, para poder retirar el imán permanente,
que sería el rotor. Se puede ver el embobinado del estator. Se puede ver ahí los cables. Esta placa es parte del encoder. Se encuentra también la placa de datos del motor y una gran cantidad de cables que alimentan al motor y al encoder. Se puede ver el imán permanente con la flecha, que sería la parte del rotor de nuestro motor de corriente continua. Este es el encoder, que es un dispositivo que transforma un movimiento en una señal eléctrica. Ese disco es el disco del encoder. Se supondría que el encoder iría ahí, pero debido al desgaste o a que está roto, pues ya no queda firme. Y eso fue todo. Siempre apuesta para la misión. Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Se dejó hace poco y tiene vida nueva. Anda con una amiga que es como su jeva, que le trajo 512 pa' que se la beba. Ella es calladita, no es que no se atreva. Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay sexo. Si es contigo, mejor. Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay sexo. Si es contigo, mejor. Quítate la ropa que hace calor. Días de playa, noches de terror. En la gaveta dejo el temor. Pa' la envidiosa. Vida del motor. La vida del motor depende de temperatura de operación, tipo de servicio. Vida del motor igual a vida del aislamiento. Factores que disminuyen la vida de aislamiento. Calentamiento continuo a una temperatura excesiva. Golpes o vibración. Humedad. Ambiente corrosivo. Temperaturas muy bajas. Aumento de temperatura. Estándar de máxima temperatura posible del ambiente, 40 grados centígrados. Ambientes: aire, gas, líquido. Temperatura ambiente. Es la temperatura del medio empleado para enfriamiento, directo o indirecto. Esta temperatura se resta de la temperatura medida en la máquina para determinar el aumento de temperatura bajo condiciones específicas de prueba. El aumento máximo permisible de temperatura es sobre este estándar de 40 grados centígrados. Condiciones usuales de servicio. Las condiciones usuales de servicio de los motores que utilizan la temperatura ambiente estándar de 40 grados centígrados son: la temperatura ambiente debe ser menor de 40 grados. La altitud es menor de 1000 metros. No hay humos, gases, humedad o polvo que impidan la transferencia de calor. Montaje y acoplamiento según NEMA. Si se satisfacen las condiciones anteriores, un motor debe ser capaz de entregar potencia nominal en flecha sin que la temperatura del aislamiento exceda el máximo permisible. Aplicaciones de motores de imán permanente y campo bobinado. Motor de corriente continua, imán permanente. Por su sencillez en la construcción, son muy utilizados en equipos de sonido y video, ejemplo, reproductores de DVD y CD, lectores de CD,
para computadoras, juguetes de control remoto inalámbrico, aunque su mantenimiento se hace muy costoso y complicado. Campo bobinado. Son adecuados para aplicaciones en donde se necesita velocidad constante a cualquier ajuste del control, o en los casos en que es necesario un rango apreciable de velocidades, por medio del control de campo. Los motores de corriente continua de campo bobinado son algunas veces utilizados donde se requiere una respuesta estable de par constante para un rango de velocidades amplio. Observaciones práctica 1. Motores desgastados, sin funcionamiento. Diferente estructura de construcción. Piezas extraviadas y rotas. Cable de conexión quemado. Encoder dañado en motor de imán permanente. Conclusiones. Se concluye que el mal uso de un motor, ya sea de cualquier modelo, puede llevarlo a un desgaste, reduciendo su vida útil y su eficiencia, además de que, dependiendo de su aplicación, cambiará su diseño estructural, con sus propias ventajas y desventajas.